Entramos en la cuarta etapa, cuarto tema y último tema del seminario, que es experiencias prácticas de medición y reducción de la huella hídrica. Antes de pasar a las exposiciones, voy a compartir con ustedes un papel que me pasaron en la mesa donde yo estaba almorzando. Alguien de Agua Limpia que no quiso identificarse, solo me dijo, yo soy de Agua Limpia. Y me entregó un papel que dice que la huella hídrica de cada uno de nosotros en ese almuerzo tan rico que hemos disfrutado ahora son 139 litros de agua en la entrada, y eso que era pulpo, 1.467 litros en el segundo y 677 litros en ese postre de lúcuma, creo que era. Un total de 2.283 litros de agua por cabeza en ese humilde almuerzo. Ahora seguimos. Nuestro primer expositor es Nicolás Franke, de Water Footprint Network, y su tema es Países y su huella hídrica, casos de estudio. Gracias. Okay, buenas tardes a todos. Ahora viene la parte más difícil de un expositor, de mantener al público despierto después de una tan buena comida. Yo también obviamente agradezco al trabajo que está haciendo COSUDE en Latinoamérica y ahora especialmente en Perú. COSUDE realmente, o la cooperación suiza, es uno de nuestros socios más valiosos que tenemos en la Water Footprint Network, intentando de realmente promover un uso más sostenible, eficaz e equitativo del agua a nivel mundial, utilizando la metodología de la huella hídrica. Hoy os quiero presentar, al final me cortaron un poco el tiempo, así que voy a presentar solo uno de los casos que quería presentar hoy, sobre un estudio que hizo la Water Footprint Network junto con el Ministerio de Medio Ambiente del Reino Unido para calcular la huella hídrica en una cuenca hidrográfica del Tames. A ver cómo. Bueno, solo para darles un poco una visión general de los estudios a nivel nacional que ya se han hecho. Ya se han hecho realmente varios estudios como Holanda, Francia, España, el de Suiza, que lo pueden descargar desde la página web y leer esos informes, a donde visualizamos los consumos de agua azul, verde, gris a nivel nacional y también los flujos de agua virtual. Y ahora siempre más estamos viendo realmente estudios de la huella hídrica a nivel de cuencas hidrográficas, como la cuenca de Guadiana, del Duero, el de Tames, que ahora os quiero presentar, o también la cuenca del Nilo o de distintas provincias en la China. Entonces la evaluación de la huella hídrica del Southeast Region North East Thames Area, que hicimos en colaboración con la Agencia del Medio Ambiente del Reino Unido. ¿Por qué la Agencia del Medio Ambiente del Reino Unido decidió utilizar esa metodología para su cálculo del consumo de agua? Ellos estaban buscando una nueva herramienta para realmente contabilizar el consumo de agua que están teniendo en esa región, que la ven aquí marcada en la carta, porque como en muchas partes del mundo y en esa región también, el suministro de agua está bajo presión, no solo por el cambio climático, pero también por el crecimiento de la población y el cambio en el estilo de vida. Las abstracciones que están teniendo en esa región realmente son insostenibles, son licencias históricas sin considerar el medio ambiente. Entonces ya van hace décadas utilizando el mismo método de abstracción sin tomar en cuenta el impacto que están teniendo en el medio ambiente. Son asignaciones fijas,
de las licencias sin la dinámica en el volumen de agua realmente disponible en esa cuenca, en los ríos a donde están abstrayendo el agua o las aguas subterráneas. Los cargos de esas abstracciones también no están vinculadas a los volúmenes extraídos, entonces no reflejan realmente la disponibilidad de agua ni las demandas y la competencia en la demanda y su valor. Entonces, esas fueron las razones a donde ellos buscaron una nueva metodología para ver a lo mejor lo que esa metodología de la huella hídrica, de la evaluación de la huella hídrica, sí les puede ayudar a un manejo más sostenible, eficaz y equitativo en su cuenca hidrográfica. Entonces, ¿qué han hecho? Han contabilizado la huella hídrica azul, la verde y la gris para los sectores agrícolas, doméstico e industrial. Aquí os estoy mostrando la huella hídrica industrial y doméstica azul. ¿Por qué no la agrícola? Porque ahí no hay regadío, todos los cultivos crecen con la agua de la lluvia, ¿no? Entonces ahí la agua verde realmente es la más importante. Pero como estaban intentando de visualizar las abstracciones de agua, ¿no? Y cómo gestionarlas mejor, nos enfocamos en la huella hídrica azul. Entonces aquí lo que pueden ver es las aguas domésticas industriales repartidas en las superficiales y las subterráneas. Podemos ver los flujos con las flechas rojas del agua de una subcuenca a la otra. Entonces lo que han hecho es repartir la cuenca hidrográfica en varias subcuencas. Entonces aumentaron la escala de visualización para realmente ver cómo están afectando también los flujos de retorno perdido. Entonces, como a la mayoría a lo mejor sabe que la huella hídrica azul es realmente la cantidad de agua que se pierde. Entonces, se pierde en forma de evaporación, se incorpora a un producto o se pierde a otra cuenca hidrográfica o al mar, así no siendo más disponible en la misma región al mismo tiempo. Entonces también ven que la Agencia del Medio Ambiente en el Reino Unido ya viene bastante preparada para delinear esa cuenca hidrográfica en varias subcuencas. Tienen todos los puntos rojos, son los puntos de medición, así que realmente tenían los caudales, las mediciones de los caudales, las mediciones de las concentraciones en los ríos. Tenían toda la información básica que se necesita para un análisis de la huella hídrica a nivel geográfico, que eso es lamentablemente algo que en muchos países falta para una mejor gestión del agua. Pero como la Unión Europea está realmente obligando a los países a través de la Directiva Marco del Agua de gestionar sus aguas a nivel de cuenca hidrográfica, midiendo los caudales, midiendo las concentraciones, estableciendo concentraciones máximas admisibles y concentraciones naturales básicas, ellos tienen toda la información necesaria para hacer realmente un estudio valioso como este en su región. Luego, después de evaluar la huella hídrica, contabilizar la huella hídrica, cuál es la cantidad de agua que estoy utilizando en la industria, para el uso doméstico, en la agricultura, es obviamente necesario ver la sustentabilidad de esa cantidad de agua que estoy utilizando. Entonces aquí se ha medido la escasez de agua azul. ¿Qué significa la escasez de agua azul? Se ha comparado la disponibilidad de agua en la subcuenca con la cantidad de agua que se consumió en esa cuenca para todos los meses del año. Entonces, si el color es verde, estoy sostenible, y cuanto más hacia el rojo voy, más insostenible estoy. Si estoy en color blanco, eso significa que estoy consumiendo toda la agua disponible en mi subcuenca. Y si estoy ya en el naranja o en el rojo, significa que estoy consumiendo más de lo que tengo disponible, entonces estoy teniendo un impacto significativo al medio ambiente. Entonces aquí uno realmente puede ver que el agua no solo depende de la cantidad que estoy consumiendo, pero realmente en qué región lo estoy consumiendo y en qué época del año. Lo mismo se ha hecho para la huella hídrica gris
y ahí también se ha incluido la huella hídrica gris de los productos, de los procesos agrícolas, como la contaminación difusa de esos procesos, y también la contaminación directa e directa de los efluentes domésticos y industriales. Y aquí de nuevo, ¿qué significa esa huella hídrica gris? ¿Cuál es el impacto que estoy teniendo? ¿Es sostenible o no? Entonces aquí lo que tenemos son los niveles de contaminación, dependiendo de la época del año, también para las distintas subcuencas en esta cuenca hidrográfica del Reino Unido. Y eso es un posible nuevo enfoque que ha tomado la Agencia del Medio Ambiente del Reino Unido de cómo utilizar esa información de la huella hídrica para una mejor gestión de las abstracciones en su cuenca hidrográfica. Entonces, después de toda esa abundancia de información que han obtenido después de esa evaluación de la huella hídrica, han pensado cómo podemos utilizar esa información para gestionar mejor el recurso hídrico en nuestra cuenca. Entonces, lo que ven aquí, y yo no sé si ahora ahí. Entonces, el punto de partida es aquí. Lo que ellos, si alguien viene a pedir una licencia para abstraer el agua, lo que ellos van a decir, bueno, en esa subcuenca, en esa época de año, ¿cómo está el BWS, es el Blue Water Scarcity? ¿Cómo está la escasez de agua azul en mi subcuenca en esta época del año? ¿Está por encima de 1.5, sí o no? 1.5 significa que estoy consumiendo más del 150% del agua disponible, ¿no? Si es así, entonces no voy a dar una licencia de abstracción, o la voy a dar, pero solo por un cierto tiempo, para una cierta época del año, ¿no? Entonces, y si no estoy, entonces van a preguntarse de nuevo, ¿estoy por una escasez por encima de 1, sí o no? Y lo importante aquí, que es en el tercer paso, es ahí a donde también incluyen la calidad del agua. La huella hídrica gris, y ven si el WPL, el Water Pollution Level, la cantidad de contaminación, ¿no?, está por encima de 1 o no. Entonces tengo en mi subcuenca hidrográfica realmente la cantidad necesaria de agua para asimilar toda la contaminación que estoy generando en esa región. Entonces ellos vieron la importancia de realmente no incluir solo la cantidad de agua, pero también la calidad de agua en dar las licencias de abstracción en esa subcuenca. Entonces, como conclusiones, realmente tomaron que realmente es importante de no solo tomar en consideración la abstracción del agua, como se ha tomado hasta el momento antes que surgió todo lo de la huella hídrica, el concepto de la huella hídrica, la metodología de la huella hídrica. Entonces, eso realmente es lo novedoso de no gestionar el agua solo a través de la abstracción, pero realmente del uso y el consumo del agua. Determinar y comparar la sostenibilidad del uso de agua. Entonces, después de contabilizar, realmente determinar si es sostenible ese consumo de agua o no. Es muy importante para saber realmente si estoy teniendo un impacto o no con el consumo, con la contaminación del agua también. Entonces, realmente tomar los dos puntos en consideración. Entender la asignación geográfica, ¿no? Saber para qué estoy utilizando esa agua. ¿Cuál es la cantidad de agua que estoy utilizando para la agricultura? ¿Cuánta agua estoy utilizando para mis empresas, para mi industria, para el uso doméstico? Para realmente tener una distribución equitativa para el mejor beneficio social y económico de mi región. Y claro, toda esa información luego me dan la información base para identificar cuáles son las respuestas que tengo que tomar para tener un uso más sostenible, eficaz y equitativo de mis recursos en mi región. Y obviamente es un buen complementario para la Agencia del Medio Ambiente, a pesar de que tienen que cumplir con la Directiva Marco del Agua. Y ahora creo que ya me está acabando el tiempo. Yo
al principio también quería presentaros esta evaluación de la huella hídrica de Túnez desde una perspectiva económica, pero os invito a descargar el informe de nuestra página web y si tienen preguntas me pueden consultar, porque yo creo que ya se me acabó el tiempo. Entonces aquí lo que se hizo fue evaluar la cantidad de agua que se está consumiendo Túnez para sus producciones, para sus distintos sectores, a distintas escalas geográficas, compararlo con la disponibilidad de agua superficial y subterránea. Y también aquí evaluar el beneficio económico que está generando cada metro cúbico para qué cultivos. Y fueron resultados bastante interesantes que hemos obtenido, o que han obtenido, digamos, mejor los investigadores de la Universidad de Twente. Y como conclusión final, entonces me salto ya a todo. Realmente espero que pude visualizarles que la evaluación del agua hídrica realmente amplía la visualización del consumo de agua, para qué estoy utilizando el agua, y realmente es una buena base de conocimiento para una mejor formulación de estrategias, la mejor gestión del agua, ¿no? También apoya la formulación de planes nacionales, pero también regionales a niveles de cuenca, para incrementar la eficiencia del uso de agua a nivel de usuario, ¿no? Doméstico, agrícola e industrial, para los distintos sectores, y también dentro de los sectores agrícolas e industriales, a quién asignar el agua con mejor beneficio social y económico, como mencionado antes. Incrementar también la eficiencia del uso de agua a nivel de cuencas, ¿no? Mediante la asignación de recursos hídricos a los propósitos con mayor beneficio. También entender qué es lo más sostenible para cultivar en qué región en mi país. Con la evaluación de la huella hídrica uno puede ver cuáles son los cultivos más sostenibles, en qué región de mi país, a dónde lo puedo producir con menos agua. Entonces eso realmente uno puede entender a través de un análisis de la huella hídrica, y esperemos que también el estudio que se va a hacer para Perú va a poder visualizar esos consumos. Y claro, entonces luego para poder asignar los recursos hídricos disponibles para los bienes con más ventaja comparativa, ¿no? Analizar qué región puede cultivar un cultivo con más eficiencia del agua que el otro por las condiciones climatológicas que tiene esa región. Y la pregunta clave al final, con cual los quiero dejar, es realmente cómo desarrollar un conjunto coherente de acciones a diferentes niveles espaciales para resolver problemas locales del agua. Muchas gracias. Gracias, Nicolás Franque. Seguimos con Mía Lafontaine de Quantis, y su tema es Grandes corporaciones y su huella hídrica. Les voy a pedir a los expositores que respeten un poco sus 15 minutos, porque ya estamos atrasados según este cronograma. Gracias. Sí, gracias. Buenos días a todos. Es un placer estar con ustedes para discutir en estos días del tema muy importante de la huella hídrica y de esfuerzos en este sentido. Bueno, voy a hablar rápidamente del tema global de escasez de agua, problemas con el tema de agua y qué significa para empresas. Y luego hablar un poco de qué están haciendo las empresas. No tanto casos con valores, eso vamos a ver mañana porque no es tan interesante, sino las acciones que están haciendo las empresas. Bueno, en el mundo tenemos en algunos lugares la impresión que hay recursos de agua al infinito, como en Canadá. Pero la realidad es que el tema de agua es un problema local, pero en un marco global. Y por eso las grandes corporaciones tienen que mirar realmente lo que está pasando con el agua. Entonces, bueno, hay de todo el agua en el mundo, hay menos de 3% que es agua dulce. De esta cantidad
hay un 2/3 que es helado o que estaba hace 10 años debe ser que hay más ahora, pero bueno, hay menos de 1% del agua en el mundo que es agua dulce y que es disponible. Por eso hay que preguntarse sobre el tema. Existe también este concepto de mercado virtual de agua. Eso es decir que con sus exportaciones, Perú está exportando extracciones de agua. Se puede ver en estas estadísticas que Norteamérica y Suramérica también están los grandes exportadores de agua del mundo. En el caso de Perú y de Chile se puede ver que estas extracciones se usan principalmente para productos agrícolas. Son más de 80% de los usos que se sirven a las producciones agrícolas. Luego, se llama la atención más y más a través de los medios, el público, sobre la importancia de este problema, más ahora que los cambios climáticos. Y por eso, bueno, llama la atención de los gobiernos, de las organizaciones y, claro, de las corporaciones que tienen que actuar, hacer algo. Son dos problemas principales, la disponibilidad. Ahora, bueno, hay un 2/3 que sirve para la agricultura, pero de lo que es disponible actualmente, que se puede ver a la derecha de esta diapositiva, accesible y sostenible de acceso también, ya es menor que el uso actual o que las extracciones actuales. Y entonces con el crecimiento de la población prevista para el año 2050, ya se habla de 9 billones de gente, tendremos que bajar y mejorar nuestro uso de agua. También hay muchos riesgos de degradación de la calidad de agua disponible, entonces causa aún más presión sobre las disponibilidades actuales. Entonces, ¿qué significa para empresas? Hablamos de riesgos y oportunidades. Principalmente es el riesgo físico de escasez, de sequías, pero también de inundaciones que afectan la cadena de suministro para las empresas. Por ejemplo, hay el caso de Nestlé en 2011 que habló de un aumento de hasta 10% del precio de sus compras, que entonces afectaba también el precio de sus productos. Y bueno, a través de diferentes cadenas de abastecimiento de estas grandes corporaciones, afecta todo tipo de sector y empresas. Luego hay también riesgos para la reputación de estas empresas y también a través de la regulación, según si está causando la presión el público y los medios o si no el gobierno, pero empresas que tienen operaciones en diferentes partes del mundo donde hay escasez y estrés pueden sentir estos riesgos, como Coca-Cola en la India, por ejemplo, que está extrayendo mucho agua en una zona donde hay tanta escasez que el público está levantándose. También puede traducirse en oportunidades para empresas de crear productos que usan menos agua para ser más competitivo. Pero bueno, ¿qué significa para Sudamérica? Se puede ver con esta herramienta súper interesante de ir a esta página web del Aqueduct, del Instituto Internacional de Recursos. Se puede ver a la izquierda los riesgos físicos. Son altísimos en el norte de Chile y bueno, alto también en Perú. Y para los riesgos de regulación y de reputación son muy altos en todo Perú. Entonces, bueno, también las empresas están ya informando sobre lo que están haciendo. Esto es una parte de este informe que salió el año pasado del Carbon Disclosure Project,
que ya tiene su equivalente, su homólogo para informes de agua. Son principalmente las grandes corporaciones que participan a esta plataforma internacional de declaraciones. Y en el año 2012 pidieron a más de 1.000 empresas de informar sobre sus acciones en temas relacionados con el agua. Y contestaron más de la mitad sobre sus mediciones, sus acciones, su gestión, sus riesgos y eso. Y bueno, es interesante saber que entre 2011 y 2012 aumentaron la participación de un 59%, entonces las empresas se van como participando y comunicando mucho más. Bueno, en este informe hay muchos detalles, pero si miramos por sector, el sector de bienes de consumo básico, que es más interesante por el contenido de producción agrícola, la participación era la más alta, de 66%. En sectores como las industrias y la energía, era no tan alta, 47%. Pero bueno, ¿qué dicen sobre sus riesgos? De todo tipo de sector hay un 66% que ya pueden declarar que tienen riesgos en sus operaciones directas. Para la cadena de abastecimiento contestaron sí, un 39%, pero hay un 23% que contestaron que no saben. Entonces tienen riesgos por su ignorancia. ¿Qué significa en riesgos actuales? Si tomamos el ejemplo de consumos de bienes, productos de consumo básico, estamos hablando principalmente de escasez, de inundación, disculpe que no sé, de inundación, y también de deterioro de la calidad de las aguas disponibles. Y en menos porcentaje, 20 y algo, se habla de riesgos de reputación y regulación, como precios y límites en extracciones, por ejemplo. En el caso de la cadena de abastecimiento, en ese sector se habla de un 3/4 que puede haber riesgos, principalmente físicos, de escasez y de calidad. ¿Qué están haciendo las empresas frente a estos problemas? Bueno, de los que informen, hay un 100% que informen sobre sus extracciones. La mayor parte están identificando sus efluentes. También están estableciendo políticas internas, estrategias, planes, metas. Y bueno, están también notando que hay compromisos entre la huella hídrica y de carbono, pero están ingresados o comprometidos en acciones, en declaraciones. Y bueno, se habla también de oportunidades de ahorros, de costes, también de aumento del valor de la marca de una empresa y de aumento de ventas a través de esta comunicación positiva. Y realmente unos casos típicos que muestran lo que está haciendo en diferentes partes, en diferentes temas. Pero bueno, las empresas que producen alimentación, como tienen riesgos en su cadena de abastecimiento, hay unas que están trabajando con sus productores. Eso es el caso de Nestlé, que está haciendo muchas cosas en diferentes países. Eso es un ejemplo en Venezuela. Pero están trabajando para capturar agua de lluvia, de contaminar las emisiones por el estiércol, separando el estiércol líquido y sólido para compostar el sólido, capturar las emisiones de gas
y también aprovechar de este compost muy rico en nitrógeno y en venderlo y tener más beneficios para los productos. También las empresas están midiendo sus huellas para actuar o tener estrategias con sus operaciones directas. Eso es el caso de Pernod Ricard, que tiene operaciones a través del mundo. Entonces, comparando las huellas de sus diferentes fábricas a través del mundo, se dieron cuenta que donde hay extracciones más importantes, también en muchos casos hay una escasez más importante también en esta región. Entonces identificaron donde tienen absolutamente que reducir su huella, como en la India, porque hay una escasez altísima y una extracción altísima también. En este caso, Pernod Ricard también decidieron comunicar sobre su huella para declarar que tienen una acción responsable, que están trabajando para reducir su huella. Y eso hace parte, como esta declaración, informar al público, hace parte de todo lo que llamamos la responsabilidad social de las corporaciones. También hay empresas que están haciendo acciones para, liderar como ejemplo, ¿no? Para mejorar las condiciones locales. Hay el ejemplo de Nestlé, que está ingresando para mejorar, no puedo leerlo muy bien, pero para mejorar la calidad local de sus fuentes de agua mineral. También hay el caso de San Milo en Bogotá, que está mejorando la calidad del agua disponible localmente. Y en el caso en Perú, en el norte, hay Newmont, que está mejorando, que está construyendo, ingresó para construir un depósito de agua para la comunidad y para proyectos locales. Entonces, están mejorando su reputación, también mejorando su posición en el futuro frente a los riesgos físicos también de contaminación o de disponibilidad. Entonces, para concluir, es evidente que los riesgos están, ya nos tomamos cuenta de los riesgos que existen y son muy evidentes en Chile y en Perú. Y las empresas ya están haciendo y participando en diferentes iniciativas para mejorar su reputación, pero también asegurar su sostenibilidad en el futuro. Y así, aprovecharemos de los próximos días para compartir juntos de posibilidades y de metodología para hacerlo, pero gracias por su atención. Agradecemos a Mía Lafontaine. Tenemos un video de Suiza Agua Andina, Chile. Solo son 5 minutos. Y luego estaremos con Sebastián Papi, analista de proyecto de Fundación Chile, que nos va a hablar de la medición de la huella hídrica en Suiza Agua, Chile. Primero el video, luego nuestro expositor. Gracias.
centros puede ayudar sin duda alguna a que ese recurso tan valioso sea mejor utilizado y disminuir así el consumo, disminuir así ese impacto. Cada cambio en nuestras operaciones es un impacto agua abajo, lo que implica estar muy coordinados, pero queremos que sea un paso más científico, más informado y que nos va a permitir canalizar y focalizarnos en los esfuerzos donde podemos hacer los mejores cambios. Básicamente que nos va a permitir tener claridad respecto al nivel de consumo que tenemos hoy día del recurso agua. Nos va a permitir también determinar qué acciones podemos tomar para poder bajar esos consumos y nos va a permitir también poder de alguna manera traspasar ese conocimiento no solamente al resto de nuestras operaciones, sino que también potencialmente a otras industrias o a nuestros competidores. De hablar de la huella hídrica y a nosotros ser partícipes de ello nos permite quizás empujar una agenda país donde el tema del recurso agua sea un tema relevante. Nosotros sacamos agua del subsuelo vía pozo profundo y nuestros vecinos hacen lo mismo. Y el agua no conoce fronteras, el agua no sabe que ahí hay una pandereta que divide este vecino del otro. Entonces no da lo mismo si el vecino del lado usa agua de estajo mientras uno la cuida. Entonces ese tipo de iniciativas comunitarias también son importantes. Buenas tardes, mi nombre es Sebastián, soy ingeniero proyecto en Fundación Chile, encargado del cálculo de la huella hídrica y les voy a contar brevemente más o menos cómo fue nuestra experiencia y al final va a estar junto a nosotros Daniel Rodríguez, gerente de la planta de Clariant, contando brevemente también su opinión al respecto del proyecto. Bueno, lo primero y que también se comentó mucho, la tendencia global es a un aumento de la población, cada vez mayor demanda y poder adquisitivo, lo que genera un estrés sobre los recursos hídricos. También voy a hacerla más o menos breve la presentación, ya que en función del tiempo estamos más o menos. Esto da una visión más o menos completa de lo que se referiría al cálculo de la huella hídrica, donde tenemos las distintas etapas de la cadena de valor. Las materias primas y la industria procesadora podríamos hablar que es la huella operacional, tanto directa como indirecta, y en cada una de estas etapas habría un flujo virtual de agua. Cada etapa va siendo una sumatoria y en cada etapa también hay un uso consultivo y degradativo del recurso, lo que produce impactos por disminución de la disponibilidad y por toxicidad. Esto sintetiza más o menos brevemente los pasos que seguimos para el cálculo de la huella hídrica. Lo primero es definir los límites del sistema, el alcance del que vamos a llegar y la unidad funcional que sería nuestra base de cálculo. Luego hacemos un balance de materia y energía en el sistema de estudio, haciendo visitas técnicas a las plantas productivas. Es fundamental que la persona encargada conozca a cabalidad el proceso. Trabajamos mucho con gente de planta. Y luego cuando ya teníamos toda la información levantada, pasamos al procesamiento, donde calculamos los consumos directos e indirectos de agua, los impactos que hay asociados a esta disminución de la disponibilidad y a esta degradación del recurso, y luego interpretamos los resultados en función de los objetivos que se trazaron en un comienzo. Eso nos entregaría la línea base que sería nuestra huella hídrica. Para contarles un poquito, estas fueron las huellas hídricas azul que encontramos en nuestras empresas socias. No me voy a detener mucho a comentarlas, también en función del tiempo, pero para que se hagan una idea. Creo que, opinión personal, hay que ser súper juicioso cuando uno evalúa e intenta comparar estos números, ya que muchas veces van a depender del alcance que tenga un estudio sobre el otro y las consideraciones técnicas que se hacen. Entonces, muchas veces no es llegar y decir, este numerito X lo comparo con este otro de una industria del mismo tipo, porque pueden tener distintos alcances en los proyectos y por ende ser valores muy diferentes. Luego que ya tenemos nuestra línea base, se
serían estos más o menos los pasos a seguir luego. Primero tendríamos discutir las posibles medidas que podríamos implementar para mitigar y disminuir esta huella. Tendríamos que hacer una priorización, una factibilidad de las medidas. Luego generar un plan operativo teniendo la gestión del agua como eje central dentro de esto. Además, este proyecto también involucra lo que es la responsabilidad social empresarial, generando un plan adecuado que involucra a la comunidad dentro de la gestión sustentable del agua, y luego una comunicación interna y externa de los resultados. Ya hacer una bajada para que todos dentro de la empresa manejen el mismo idioma. Y esto nos llevaría, por supuesto, a un mejor uso del recurso. Aquí quería mostrar, bueno, nosotros que tomamos el proyecto de Suiza Andina somos la gerencia de gestión hídrica dentro de Fundación Chile, perdón, la línea de gestión hídrica dentro de la gerencia de sustentabilidad dentro de Fundación Chile, y a la vez tenemos una línea de acción que se llama Centro Ciclo de Vida del Producto, que se dedica a hacer ciclos de vida completo a los distintos productos, y esta es una manera en que ellos comunican los resultados obtenidos, que creemos que es bastante buena. Además, siempre están las típicas equivalencias de cuánto significan las magnitudes que nos entregan, porque muchas veces no sabemos cómo asociar esas magnitudes a algo más cotidiano del día a día. Así que queríamos mostrarlo para que se hicieran una idea de cómo pretendemos manejar luego la difusión de los resultados. Y en breve nombrar las primeras estrategias que estamos tomando con las empresas. Generalmente a todas lo primero que les comentábamos era tener más instrumentación de control para hacer una buena sensibilización del cálculo, ya que creemos que es un proceso iterativo y que cada vez nos vamos a acercar más a un valor real. Así que por supuesto que tomamos eso dentro de una de las medidas en post-reducción, ¿ya? Tener un mejor conocimiento de lo que ocurre. Y luego, bueno, hay distintas medidas en cada empresa. Por ejemplo, en Cementos Polpaico estamos evaluando una tecnología para no tener más riego de caminos. En hormigón, estanques flexibles para acumular aguas lluvia y agua reciclada evitando evaporaciones. También ellos tienen un reciclador para reciclar el hormigón de retorno que llega, que también involucraría un menor uso de insumos. En Clariant, nosotros evaluamos un site productivo que es bastante grande y tiene hartas áreas verdes. Un gran proyecto que estamos evaluando es el recambio de esas áreas verdes y además hacer jardines de lluvia, ya que tienen un gran consumo directo de agua, tienen alrededor de 3 hectáreas de áreas verdes. Entonces sería bastante potente hacer un recambio de esas áreas verdes y además implementar jardines de lluvia que permitan la infiltración de aguas hacia las napas. También van en la línea del reuso de efluentes con calidad apta. También siempre está hacer una concientización sobre la huella hídrica a los trabajadores de planta. Dentro de Molplaza, que hace poco escuchamos al gerente de operaciones, por ejemplo, vamos a hacer un recambio de ampolletas de alto consumo por iluminación LED. Se están barajando también otras alternativas como dispositivos de ahorro en sanitarios. Nestlé, estamos pensando, y va a ser un proyecto que se va a ejecutar, el reusar el agua de vaca que le llaman ellos, que es el agua que le extraen a la leche. Nuestro producto era leche en polvo, así que ellos le extraen el agua a la leche que llega. Vamos a reusar toda esa agua, además de recirculación de agua de enfriamiento de los sellos de las bombas, y así, etc. Y comentarios finales para hacerlo bastante breve. Bueno, la huella hídrica nos entrega una metodología que levante una línea base sobre la cual podemos hacer después un plan estratégico en torno al agua. Además nos permite identificar los hotspots sobre los cuales trabajar. Nos produce una mejora continua al poder compararnos mes a mes, año a año, etcétera, como se haga la medición con los resultados anteriores, por ende una mejora continua. Y la huella hídrica es una de distintas iniciativas a nivel mundial que pone el foco en la problemática del agua y la necesidad de tomar acción por parte del sector público y privado. Y nosotros creemos que algo que no se puede medir, no se puede mejorar. Así que ahora me gustaría dejar brevemente a Daniel Rodríguez, gerente del site de Clariant, para que cuente su experiencia en torno al proyecto. Daniel, por favor. Gracias.
Buenas tardes a todos. Voy a tratar de explicarle la experiencia de Clariant y más bien compartir la experiencia que tuvimos nosotros viendo huella hídrica, todo esto en un lapso de 5 minutos nomás. Con objeto de que las empresas que estén con interés en participar en este proyecto se entusiasmen y puedan unirse a esta iniciativa. En pocas palabras, yo creo que la experiencia de medir huella hídrica para nosotros fue fantástica. Aprendimos cosas nuevas, cambiamos algunos paradigmas y los resultados que obtuvimos fueron sorpresivos, es decir, aprendimos cosas que no sabíamos y tuvimos la oportunidad de trabajar con la gente de la Fundación Chile y con la base de datos de Quantis. Nosotros cuando partimos con este proyecto, Clariant es una empresa suiza, una empresa química, entonces adhirió entusiastamente al proyecto del gobierno federal suizo para reducir huella hídrica. Y tuvimos que empezar a medir huella hídrica. ¿Y qué hicimos entonces? Empezamos a trabajar midiendo aguas en todos nuestros procesos. Un trabajo que nos tomó, yo diría, unos 2 o 3 meses. No es un trabajo especialmente demandante en términos de recursos humanos, se puede hacer perfectamente, se pueden instalar medidores, caudalímetros, o las compañías ya los tienen. La parte que fue realmente un aporte para nosotros fue lo que yo llamaría la huella hídrica indirecta. Si esto fuera un shampoo, es una botella de agua, por supuesto, pero si fuera un shampoo, tendría un montón de surfactantes adentro. Uno de ellos es producido por nosotros, es una cocoamido isopropil betaína, bien facilito. Esta coco isoamido propil betaína es producida con un ácido graso de coco. Y este ácido graso de coco se compra de un productor en Malasia que lo produce a su vez del aceite de coco. Y el aceite de coco sale de las palmas que, y aquí llegamos al punto, consume mucha agua. Entonces el resultado es que producto de esta mirada completa a lo largo de la cadena productiva, nos encontramos con que nuestra empresa consume, si tomamos todos los grupos como producto, 50 metros cúbicos de agua por tonelada producida, que parece un montón de agua, pero viene en un 95% en las materias primas. Ese puede ser, y yo estoy seguro que va a ser el caso de muchas de las empresas que estén aquí cuando miden su huella hídrica. Ya hemos visto el caso de la camisa roja, que tenía 10.000 metros cúbicos de agua por 1 kilo de algodón o algo por el estilo. Entonces, la verdad, los procesos que vienen de la naturaleza consumen mucha agua. Entonces, esa es una importante información que nosotros no sabíamos, que ahora sí sabemos, gracias al aporte de la Fundación Chile y de Quantis. Y queda una otra componente, que es la huella hídrica directa, que es la que podemos más fácilmente controlar en la compañía. Vale decir, el uso del vapor, el reusar el agua de enfriamiento, el agua de los sellos y como decía Sebastián, el agua de los regadíos. La planta donde yo trabajo tiene 12 hectáreas y más o menos un 25% de esa planta está cubierta por hermosísimas áreas verdes, con césped, árboles de naranjo, y ahí viene el cambio de paradigma. Todo el mundo pensaba hace 10 años que tener una gran cantidad de área verde en una empresa química, en una cuenca como Maipú, era algo maravilloso. Claro, y es maravilloso, se ve muy bonito, pero esos árboles que no son autóctonos, el césped que no es autóctono de Maipú, consume mucha agua. Entonces, con la Fundación hemos encontrado que hay diferentes formas de lograr el mismo efecto estético siendo más amistoso con el medio ambiente. En lugar de tener césped, por ejemplo, se puede tener algún tipo de cubrepiso, plantas más autóctonas. Bueno, en esas 2 líneas estamos trabajando en Clariant y ahora tenemos el largo trabajo de reducción de huella hídrica, de establecer relaciones con la comunidad y bueno, si hay preguntas o algo, yo la verdad en un coffee break puedo contestar lo que fue mi experiencia y compartirla con ustedes. Eso es todo. Gracias a los señores de Fundación Chile.
Continuamos con Luz Amanda Viveros de Nestlé Colombia y el tema es Reduciendo la huella hídrica, Suizagua Colombia. Antes de continuar, queremos mandar un saludo a los alumnos de la Universidad San Pedro de Huaraz que nos están mirando en el streaming y recordarles una vez más que pueden mandar sus preguntas por correo electrónico a seminario@agualimpia.org para las preguntas que vamos a tener a los expositores al final de esta última parte. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Luz Amanda Viveros. Bueno, para que me escuchen creo que debo bajarlo un poco. Voy a contarles en esta oportunidad la experiencia que desde Colombia 11 empresas hemos tenido en producto de nuestro trabajo tanto de medición como de reducción de huella hídrica. Efectivamente, somos 11 empresas colombianas que junto a COSUDE y adicionalmente 3 centros de investigación en el marco del proyecto Suizagua empezamos empezamos a trabajar bajo un objetivo de medir, reducir y comunicar el agua hídrica, tanto con un enfoque empresarial como también con un concepto territorial de cuenca. Bueno, este proyecto lo podemos agrupar en 3 ejes principales. El primero es un eje de medición, donde la primer labor que tuvimos que realizar es la identificación, como lo comentaron ya en el proyecto anterior, identificar y definir claramente el alcance. Una vez definido ese alcance, hacemos un inventario de nuestras aguas, de nuestros usos de agua, para posteriormente hacer la evaluación de los impactos. Como un segundo eje tenemos la toma de medidas de reducción y de responsabilidad social. Aquí es supremamente importante partir ya de los resultados o de los puntos críticos que la medición nos arroja, porque con esos puntos críticos podemos planear claramente las acciones de reducción que realmente nos van a aportar o van a generar un impacto positivo mayor. Dentro de estas inversiones me gustaría mencionar que entre 2010 y 2013, las 4 empresas de origen suizo que arrancamos con el piloto Suizagua, hicimos una inversión de $2 millones, hablando de las acciones de reducción específicamente en los alcances definidos. Estaríamos hablando de cifras diferentes si abarcamos todos los procesos y actividades que realizamos. Adicionalmente, en temas de divulgación, hemos realizado toda clase de eventos como seminarios, foros, exposiciones fotográficas que de hecho junto al foro logramos un valor de $94,000 en Free Press. Tuvimos un evento muy importante que aportó mucho en el 2013, fue el Foro Mundial de Creación de Valor Compartido, que el BID junto con Nestlé lo patrocinaron, tenía un foco principal el agua y obviamente dentro de este enfoque Suizagua tuvo un espacio fundamental para mostrar sus resultados. Adicional a estas divulgaciones o estos eventos presenciales hemos elaborado materiales como cartillas, videos, muchos materiales que tienen diferentes públicos objetivo, por así llamarlo, con el fin de llegar y comunicar el concepto de huella hídrica. Bueno, haciendo un zoom sobre medición, como lo explicaba Sebastián, si no me equivoco, nosotros en el inventario de aguas, como les comenté, hicimos una definición de qué agua o qué usos de agua tenemos en nuestros procesos productivos, teniendo muy en cuenta el alcance definido, para luego definir los impactos de esos usos de agua, considerando tanto el consumo como la contaminación como un factor importante que es el estrés hídrico en el cual se encuentran nuestras plantas de producción. Y finalmente, y como un valor agregado, considero unos indicadores de medición del impacto potencial, tanto en salud humana como en los ecosistemas. ¿Qué nos arrojaron esta serie de indicadores? En este cuadro podemos ver cómo no solamente el consumo directo del agua, sino que la huella hídrica también nos permite visibilizar que elementos como el consumo de energía
o electricidad. Y adicionalmente, el consumo de las materias primas juegan un papel muy importante en los impactos en agua, en usos de agua. En la parte de, al final, como un valor en azul, les colocamos la medición que nosotros, con datos a finales del 2013, calculamos como una medida de huella hídrica, hablando en términos de agua azul. Por ejemplo, para Clariant podemos ver que tenemos 108 litros por tonelada de producto químico. En el caso de Nestlé estamos hablando de 50 metros cúbicos por tonelada de producto lácteo. Entonces, estas son medidas que nos permiten hacernos ya una idea y podernos comparar también con otras empresas de nuestro mismo negocio en otros países. ¿Qué nos permite adicionalmente entonces estos puntos críticos? Mirábamos en el cuadro anterior que el consumo de energía y el consumo de agua son importantes en el caso de Nestlé, para nuestros impactos. Precisamente por eso, una de las acciones o de nuestros focos de acción fue lograr la eficiencia en el consumo, tanto de electricidad como de agua. Nosotros hemos logrado alrededor de 13.000 metros cúbicos al año en reducción de este consumo, enfocándonos en el tema de eficiencia eléctrica y en el uso del agua. Adicionalmente, unas de las acciones que ejecutamos están enfocadas a prevenir la contaminación. Nosotros tenemos unas plantas, las llamamos plantas de tratamiento, donde lo que hacemos es tratar el agua antes de que vayan a los vertimientos, antes de que sean vertidas. Datos importantes entonces en términos de este análisis de puntos críticos, las acciones tomadas como vía eficiencia, pero también nos dio visibilidad de temas como a mayor producción teníamos un uso eficiente en términos de extracción del agua y adicionalmente del uso de electricidad. Entonces, una de las acciones o de los resultados para Nestlé fue un óptimo programa maestro de producción, donde podíamos equilibrar los picos de producción o balancear esta producción para tener un impacto positivo en los consumos de electricidad y agua. Tuvimos también una reducción del 47% de agua extraída, que principalmente se logró con una acción que escuché también que están pensando en ejecutar en los proyectos de Perú y Chile, que es utilizar el agua que nosotros estamos en la condensación, o sea, que se genera en la condensación de la producción de leche en polvo. Entonces, esta utilización, la reutilización de esa agua, nos permitió ahorrar el agua extraída en un 47%, reducir el consumo en un 47%. Un dato muy importante también que logramos es una disminución de 100 metros cúbicos al día por la recuperación de las aguas en nuestros procesos. Adicionalmente, al reducir o ahorrarnos más bien esos 100 metros cúbicos, estamos evitando que estos caigan como vertimientos o tengan que ser tratados más bien por nuestras plantas de tratamiento, lo cual adicionalmente estaría otorgando una reducción por el uso de las plantas de tratamiento que nosotros tenemos. Tenemos acciones como la instalación de sistemas de recirculación, la optimización de nuestros aires de compresión para poder hacerlos más óptimos o eficientes en términos de electricidad. Tenemos la instalación de medidores, la recuperación, como les comenté, del agua condensada y bueno, control de toda clase de fugas que a lo largo de los procesos se pueden presentar. Adicionalmente, estas acciones de reducción toman mucha fuerza cuando recordamos unas palabras que al inicio nos decía el CEO de Perú, Juan Gabriel. Para nosotros, para Nestlé Corporativo, el agua es uno de los principios que nosotros tenemos, no solamente a nivel de Colombia, a nivel de Perú. Desde el corporativo, el agua es un principio que es gestionado todo el tiempo y que cuenta con el total apoyo de la empresa, lo cual fortalece estos resultados y las inversiones al respecto. En las otras empresas tenemos muchas acciones relacionadas con sus puntos críticos, pero sin embargo quisiera profundizar en el caso de Clariant, en la minimización de los desperdicios de dióxido de titanio, que es una de sus materias primas,
con lo cual ellos están ahorrando 404 metros cúbicos al año. El sistema de reuso de agua residual también. Para el caso de Holcim, los sistemas de recirculación de agua, la capturación de las aguas lluvias y la renovación de las tuberías a nivel industrial. Para el caso de Syngenta, importante, las nuevas instalaciones en términos de los aires acondicionados que reducen el tema del consumo eléctrico y temas como el cambio de los sanitarios, de las baterías sanitarias, que también causan un impacto al ahorrar energía y agua. En las 7 empresas que se encuentran en Medellín se han logrado también varias acciones de reducción con muchos casos o impactos positivos. Cabe mencionar el tema que en la mañana les comentaba Carlos, de 7 procesos analizados, de 10 procesos analizados, 7 lograron una reducción de alrededor del 23% del agua consumida, que equivale, como lo pueden ver, a 69.000 metros cúbicos al año. Un tema importante también en el tema de las empresas que se encuentran en Medellín es la eliminación del mercurio para el caso de la empresa Mineros S.A. Temas de conservación de agua a lo largo de todos o de este tiempo que tienen trabajando, pero quisiera detenerme en la frase que ustedes ven ahí en verde, son unas palabras de uno de los colaboradores del Grupo Familia, que tiene mucho sentido. Cuando nosotros pensamos en temas de acciones de reducción, tenemos que empezar en un cambio de mentalidad, tenemos que empezar desaprendiendo, porque tenemos que analizar todos los pasos de nuestro proceso, inclusive los que son ya del día a día, los que ya se nos volvieron paisaje, porque es ahí donde podemos encontrar acciones sencillas, pero con impactos supremamente importantes. Y la suma de estas acciones sencillas son las que nos dan realmente esa reducción o esos impactos grandes que sumados se ven mucho más grandes. Bueno, en términos ya de acciones de responsabilidad social y ambiental, las 11 empresas contamos con un eje transversal idéntico que se llama cultura del agua, con diferentes actores. Tenemos actores como niños escolares, los docentes, los productores, tuvimos líderes comunitarios y municipalidades. Pero adicional al tema de cultura del agua, tenemos proyectos o iniciativas de restauración de ecosistemas, revegetalización de nacimientos, el tema de infraestructura para la cosecha de agua y bueno, la gestión o el fortalecimiento de los planes de reciclaje. Esos son como los ejes que entre todas las empresas hemos trabajado en términos de proyectos de valor compartido, como lo llamamos en Nestlé. Bueno, me voy a detener en el proyecto de Nestlé para que conozcan cuál fue nuestras principales acciones. Tuvimos en este proyecto 2 grandes programas, uno enfocado a los productores, que lo llamamos Sembradores de Vida, y uno a los niños, que lo llamamos Agua Viva. En términos del programa Sembradores de Vida, realizamos eventos, grupos focales y talleres con estos productores con un objetivo de lograr que ellos conozcan su territorio, se apropien de él y empiecen por su cuenta, obviamente apoyados con nuestros técnicos y con los recursos y el conocimiento que se genera en el proyecto, ellos empiecen a gestionar con sus propias manos el agua en sus fincas, por la naturaleza, por ellos y por las generaciones futuras. Entonces, una salida de este proyecto que a mí me encantó es el tema de cada una de las familias y los productores participando en el diagnóstico de sus fincas. En este diagnóstico ellos pudieron conocer realmente qué tenían en términos de recurso hídrico y poder plantear específicamente para su finca qué acciones deberían gestionar. Y en esas acciones se concentraron a lo largo de nuestro proyecto que lo llamamos fase 1. Y ese fue el resultado más valioso, porque son acciones y aprendizajes que ellos o cada uno de estos productores se quedó y se apropió y de hecho las ejecutó. En términos del segundo programa, que es Agua Viva, nosotros llegamos con un programa de cultura de agua a 8 escuelas en 2 municipios, aproximadamente a 220 niños, donde nuestro mayor objetivo era sensibilizarlos sobre la importancia de actuar
la necesidad de actuar ya en términos de agua, pero algo muy importante, enseñarles que acción sin daño sí es posible. Entonces, todo el año, toda la fase 1 nos enfocamos en programas de educación a nuestros niños y generamos una capacidad instalada tanto en los docentes como en los rectores de las instituciones educativas. Es por eso que para 2014 vamos a continuar con ejecución o acciones de valor compartido en niños, pero ya con un alcance diferente. Para el 2014 nosotros vamos a enfocarnos en, primero, lograr que el agua les llegue a las escuelas, porque, bueno, que primero les llegue, y segundo, que esa agua sea potable para su consumo. En los departamentos que nosotros trabajamos ocurre que los niños de sus escuelas tienen que salir y dirigirse al río, arriesgarse y bueno, con algunos elementos, baldes o algún elemento que les den, tienen que subir desde el río el agua a sus escuelas. Y adicionalmente, esa agua tal como la recogen es la que consumen. Entonces queremos aportar también a la reducción de la deserción y bueno, las enfermedades que estos niños todo el tiempo les genera el consumo de esta agua directamente como la sacan del río. Y finalmente, trabajar en la revegetalización de esos nacimientos que tienen alcance con las escuelas. Esa es la generalidad de nuestro proyecto en términos de valor compartido para Nestlé y bueno, las acciones muy generales en términos de las 11 empresas colombianas. Muchísimas gracias. Gracias, Luz Amanda Viveros, gracias, Nestlé Colombia. Nuestro último expositor es el señor Carlos Carcaño de Nestlé Perú y va a hablar de la medición de la huella hídrica en Suizagua, Perú. Después de la exposición del señor Carcaño, invito a los demás expositores, que son 5 en total, a sentarse aquí y a responder las preguntas que espero haya generado el público durante estos, no sé si 40 minutos o 45 o más de exposiciones. Gracias. Muy buenas tardes con todos. Mi nombre, como ya lo mencionaron, es Carlos Carcaño. Trabajo en Nestlé Perú, en el área de medio ambiente, tanto para Perú como para Bolivia. Yo un poco les voy a presentar lo que es Suizagua Perú, las empresas que conformamos Suizagua Perú, y finalmente vamos a ver el trabajo que hemos realizado con el helado Donito en Nestlé. Y les voy a presentar la huella hídrica y los aprendizajes que hemos encontrado a través de este camino de cálculo de huella hídrica. Suizagua. ¿Qué es Suizagua? Como ustedes pueden ver ahí, es una alianza público-privada que promueve la gestión eficiente del agua en las empresas, midiendo y reduciendo su huella hídrica. ¿Quiénes somos? Bueno, en el Perú está conformado por 5 empresas. Tenemos a UNACEM, a Nestlé, a PAPCO, Duke Energy y finalmente Camposol. ¿Qué es lo que medimos en cada una de estas empresas? En UNACEM medimos la huella hídrica del cemento en su planta que tiene en Atocongo. En Nestlé ya les mencioné la huella hídrica del helado Donito, que es uno de los helados más vendidos. PAPCO medimos la huella hídrica de las tuberías de PVC. En Duke Energy medimos la huella hídrica de su termoeléctrica en Aguaitía. Y finalmente Camposol, la huella hídrica del espárrago en los campos que tienen en Virú. Para las empresas de esta alianza fue un poco difícil todo este tema de la huella hídrica y lo primero que tuvimos que comprender y aprender fueron los conceptos básicos referidos al consumo de agua. Entonces, el primer concepto básico que aprendimos fue el del agua extraída. Y básicamente aquí nos referimos a toda o a la totalidad del agua que es extraída de los pozos que tienen cada una de las plantas. El segundo concepto que aprendimos
fue el del agua que consumimos. Y esta agua está dividida en dos tipos, un consumo directo de agua y un consumo indirecto de agua. El consumo directo de agua es el consumo que se tiene en las plantas y digamos, se utiliza para la fabricación del producto. Y el consumo indirecto es el consumo de esta agua que se hace a través de los insumos, o sea, la cadena de suministro y de la energía que se utiliza para la elaboración del producto. El tercer concepto que aprendimos es el del impacto. Y para hacer ese cálculo del impacto hídrico, entonces consideramos la calidad del agua que se consume, perdón, la cantidad del agua que se consume, la calidad del agua que regresa al medio ambiente y finalmente la disponibilidad del agua en la zona. Entonces, conocidos estos tres conceptos ya por las empresas, lo que hicimos fue la evaluación de la huella hídrica. Entonces, en este caso yo les voy a presentar el estudio que hicimos de la huella hídrica del helado Donito en Nestlé. Primero, lo que hicimos fue hacer un análisis y ver cuál es nuestro consumo directo. Para esto hicimos un flujo, los flujos de agua. Entonces, ahí pudimos observar que todo el agua que sale de los pozos se repartía en tres etapas, digamos. La primera es el agua que va contenida en el mismo producto, porque es materia prima, el agua que se evapora como parte de los procesos, y finalmente hay un agua que es generalmente de las limpiezas, de las tuberías y las que se usan en los equipos, que pasa a través de una planta de tratamiento y luego es devuelta, digamos, al medio ambiente a través del sistema del alcantarillado. Luego vimos el consumo indirecto. Es el consumo que se da a través, como les dije, de los insumos y de la energía. Como pueden ustedes ver, hicimos los cálculos del consumo indirecto del azúcar, de la harina de lúcuma, de la leche descremada, etc., etc., hasta llegar a la caja corrugada. Y también de la energía, que para el caso del helado Donito es la electricidad y en el caso de combustibles usamos el gas natural. Si sumamos cada uno de estos consumos, obtenemos la huella hídrica y para el caso de nuestro helado Donito nos salió 4 litros por helado. Esa es la huella digamos, del helado Donito. Pero así, digamos, no se entiende mucho. Hay que hacer un análisis, ¿qué significan esos 4 litros? Entonces, realizamos el análisis y ustedes pueden ver que del agua consumida total, el 96% se encuentra en la cadena de suministro. Pero en la cadena de suministro uno podría decir, ¿dónde? Hicimos también el análisis de cuáles eran los insumos que más agua consumían y bueno, obtuvimos que un 46% se encuentra en el azúcar blanca que se utiliza, el 22% en la harina de lúcuma y finalmente el 21% en la leche descremada en polvo. Ahora, no contentos con esto, también hicimos un análisis para ver dónde es que se generaba el mayor impacto hídrico. Y igualmente, obtuvimos que el impacto hídrico en un 96% se encuentra en la cadena de suministro y principalmente con un 93% en lo que se refiere al azúcar, perdón. Entonces, el azúcar es la que nos está generando el mayor impacto. ¿Qué hemos hecho como Nestlé o qué venimos haciendo como Nestlé? Hemos ya entablado contacto con nuestros proveedores tanto de azúcar como harina de lúcuma para ver las maneras más eficientes de poder hacer, digamos, el regado de estos campos. Y lógicamente también trabajamos dentro de la planta para buscar un ahorro del agua. ¿Qué hemos hecho en la planta? Nos dimos cuenta, esta es la máquina que en la que se produce el helado Donito, es una máquina que se llama Vitaline. Esta máquina tiene esta faja que es un molde que da vueltas. Entonces, para lavar esa faja, una vez que salen los helados, para lavar esa faja pasa por tres lavados, digamos. Entonces, el primer lavado y enjuague, luego viene el segundo lavado y enjuague y el tercer lavado y enjuague. Entonces, bueno, que el tercer lavado, digamos, ya es prácticamente un enjuague. Lo que hemos hecho es utilizar el agua del último lavado, que es prácticamente limpia, en el primer lavado enjuague, ¿no? Y con eso conseguimos un ahorro considerable de agua. ¿Qué es lo que venimos haciendo en lo que a responsabilidad social corresponde en temas de agua? Bueno, como les comenté,
las dos plantas con las que contamos en el Perú, una en Cajamarca y la otra acá en Lima, cuentan con plantas de tratamiento, de tal manera de poder cumplir y exceder los estándares de calidad de agua que el Ministerio de Vivienda nos solicita. Y ustedes pueden ver, este es el agua como ingresa y este es el agua como nosotros la devolvemos al medio ambiente. Da pena, porque realmente, tirarla al desagüe un agua con esta calidad es un tema que habría que ver y que analizar, ¿no? De repente se podría reusar en algún tipo de proceso o regadío, ¿no? Es algo que tenemos a futuro que analizar y ver. ¿Qué más estamos haciendo? Estamos trabajando con los colegios de Fe y Alegría, en talleres de lavado de manos. Les enseñamos a los chicos a usar de manera eficiente el agua al momento de hacer su lavado de manos y, lógicamente, todo el tema sanitario que esto conlleva. Y finalmente, en nuestra planta, en la cuenca, lechera que tenemos en Cajamarca, trabajamos con los ganaderos para que dejen de irrigar sus campos de manera de, no sé si ustedes han visto, levantan la tranca de la acequia o la válvula de la acequia y entra el agua y inundan todo, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo es enseñarles a regar utilizando el riego por aspersión, ¿no? Y bueno, eso es todo lo que yo tengo para presentarles por ahora. Muchas gracias. Gracias, señor Carcaño, y por favor los demás expositores, si pueden pasar y sentarse a responder las preguntas que tenemos para ellos. Pueden sentarse en el orden que quieran. La primera pregunta es para Nicolás Franque. Y es, ¿qué acciones se realizan en las cuencas que están siendo sobreexplotadas? ¿Qué acciones se revisan en las cuencas que están sobreexplotadas? Sobreexplotadas. Sí. Bueno, ¿qué acciones, o digamos así, qué acciones se deberían hacer en las cuencas que están sobreexplotadas? Si se harían acciones, no estarían sobreexplotadas. Yo creo que, que es importante realmente analizar por qué están sobreexplotadas esas aguas en esas cuencas hidrográficas, a dónde va el agua, por qué hay esa escasez de agua, por qué se está consumiendo más agua que hay en la cuenca. Eso obviamente puede ser por la mala gestión del agua por parte de tecnologías que se están utilizando, o también por los cultivos que se están cultivando en esa área. Uno no puede cultivar algo en una área que requiere mucha agua, en una área que no tiene mucha agua, o a donde ya hay muchos actores en esa región. Entonces uno tiene que tomar en consideración también a la hora de dar los permisos de agua, cuáles son los consumidores en esa cuenca hidrográfica. Ya estoy consumiendo más agua que tengo disponible y así dar una asignación del agua más eficaz y sostenible. Entonces yo creo que sí, importante es visualizar a dónde tengo el consumo de agua, en qué época de año, para qué lo estoy utilizando y si lo estoy utilizando de una forma sostenible en esa región. Y ahí obviamente cada cuenca hidrográfica dará una imagen distinta. Gracias, Nicolás. La siguiente pregunta es para Sebastián Papi. ¿Qué actividades dentro del proceso de medición y reducción de huella hídrica son las que más complicaciones presentan? Puedo hablar de las que más complicaciones tuvimos nosotros. Yo diría que lo que fue un poco más complejo cuando abordamos el desafío fue la parte del levantamiento de información. En un comienzo pensamos en transmitirle a las empresas todo lo que nosotros requeríamos vía
mail o puede ser algún Word explicativo. Y después, la verdad, nos dimos cuenta que era bastante más difícil de lo que pensábamos. Así que decidimos ir a las empresas, trabajar directamente con la gente de planta. Generamos también unas tablas muy explicativas y bien al detalle para que nos entregaran específicamente lo que requeríamos. En ese sentido, o trabajábamos directamente con la gente de planta o les explicábamos súper bien la tabla y ahí fluyó el levantamiento de información. Eso yo diría en cuanto a lo metodológico. Bueno, sin duda el procesamiento también es bastante complejo, pero eso fue un gran problema. Y en cuanto a la reducción, bueno, con todas las empresas barajamos bastantes alternativas, pero también que sean aceptadas esas alternativas, sobre todo cuando son un poco más osadas. La empresa puede ser reticente a llegar y tomar esa alternativa. Entonces, yo creo que dentro de todo, evaluar las alternativas de reducción y mitigación y luego que sean aprobadas también por la empresa es un paso más o menos complejo en esa cruce discusional entre lo que se requiere y lo que la empresa está dispuesto. Creo que esos son más o menos los desafíos importantes que tuvimos. Gracias. Gracias a ti. Mía Lafontaine, ¿en qué país hay mayor cantidad de empresas que están trabajando en reducir su huella hídrica? Buena pregunta. Bueno, nos dimos cuenta que en algunas partes del mundo donde se hace más análisis de ciclo de vida o huella de carbono, no se hace sentir tanto la escasez o los riesgos relacionados con el agua. Por eso hemos visto mucho más iniciativas en Sudamérica, especialmente. Y bueno, en Colombia tuvimos experiencia con Suizagua, que son ya 11 empresas, pero sino también con otras empresas que comunicaron con nosotros y bueno, hay también la cuenca de Medellín y bueno, hay muchas participaciones. Y en Bolivia también. Entonces serían esos cuatro países realmente. Gracias. La cuarta pregunta es para Luz Amanda Viveros. ¿Cuál ha sido el aporte de trabajar con otras empresas y con la cooperación suiza? Bueno, realmente ha sido un aporte grande trabajar primero con la cooperación. Prácticamente ellos son los que nos transmitieron el conocimiento en términos de medición, pero algo muy importante es que en equipo, digamos que uno como empresa pues siempre está en el tema de negocio, de su día a día, y cuando trabajamos con la cooperación, si uno no se mueve en el buen sentido, ellos lo empujan. Entonces, esto nos ayudó a lograr muchos resultados en términos de los planes de acción, hacerlos o cumplir esas promesas que pudieron haberse quedado en algún momento en el papel. Entonces, yo pienso que realmente el aporte de ellos, más allá de los recursos económicos que adicionalmente aportaron en nuestros proyectos, fue su conocimiento, su metodología y la entrega para que nosotros lográramos todo lo que planeamos. Y de las otras empresas, muchos aportes también. Nosotros desde Nestlé les hemos comentado que tenemos esto como algo de nuestros principios. Sin embargo, eso no significa que se las sabe todas. En cambio, al trabajar con estas empresas pudimos ver muchas acciones de reducción que nosotros también podíamos aplicar. Entonces, cuando hacíamos nuestros comités, compartíamos las acciones que pensamos o que ya estábamos aplicando y empezamos a compartirlas. De hecho, en acciones que Clarian ejecutó, nosotros pudimos participar. Adicionalmente, acciones que Holcim tomó, nosotros las implementamos no de la misma manera, pero de una forma similar en el campo con los niños. Entonces, es un aporte muy, muy grande trabajar en equipo, porque uno aprende, de verdad aprende mucho de esas experiencias y de esas prácticas que de una u otra forma se generan con el análisis de estos puntos críticos. Gracias, Luz Amanda. La siguiente pregunta también es para ti. ¿Cómo se aplica la equivalencia de la huella medida en la empresa al programa de responsabilidad social? O sea, ¿qué actividades se generan en la ¿Cómo cuenta? aplicamos esta medición a los proyectos? Sí. Lo entiendo así. Realmente en nuestro caso fue total la aplicación. Si nosotros vemos que, o bueno, les comparto más bien, dentro de la medición, nosotros
en el alcance que tuvimos o que definimos que fue la leche Clima en polvo, vimos que nuestro mayor impacto lo estábamos generando en la ganadería. Es por eso que nosotros tomamos como eje del proyecto de valor compartido nuestros ganaderos en la zona de Caquetá, que es donde nosotros tenemos alrededor de 1.100 ganaderos que nos proveen de leche. Entonces, este análisis y estos datos que empezamos a obtener de esas mediciones fueron los que nos dieron esa visibilidad para enfocar las acciones de nuestros proyectos de valor compartido. Muchas gracias. La sexta y última pregunta es para Carlos Carcañó. ¿Qué acciones piensa tomar Nestlé para reducir su huella hídrica? ¿Y cómo promoverían la reducción de la huella hídrica en sus materias primas, teniendo en cuenta que están fuera de su país? Bueno, empezando por la última, nosotros somos una empresa transnacional, como conocen. Definitivamente tenemos empresas Nestlé en otras partes del mundo y estoy seguro que también en esas partes donde están estos proveedores a los cuales nosotros les compramos las materias primas. Entonces, lo que podemos hacer de inmediato es trabajar con estas empresas hermanas nuestras, allá estos Nestlé, de manera que ayuden a mejorar, digamos, a hacer más eficiente el uso del agua, ¿no? Muchísimas gracias. Con esta rueda de preguntas terminamos el seminario. Personalmente quisiera agradecerles su presencia, la de las 5 empresas socias de Suizagua, a Agua Limpia también, a todas las personas que han venido, a la Universidad San Pedro de Huaraz que nos ha estado mirando, a todas las personas que han estado en el streaming viendo este evento en muchos países. Y dejo con ustedes al señor Yuri Pinto Ortiz, secretario general de la Autoridad Nacional del Agua, que va a tener las palabras de clausura para terminar con el seminario. Gracias. Buenas tardes. Ha sido una jornada intensa, pero una jornada también muy interesante porque hemos ido asimilando una serie de conceptos que son muy importantes para mejorar la gestión de los recursos hídricos. Finalmente, solo quisiera, a manera de reflexión, compartir unos datos muy importantes. Si dividimos la totalidad del agua que se produce en el territorio peruano entre los habitantes del país, encontraremos que a cada peruano nos corresponde 64.000 metros cúbicos de agua al año. Con estos datos, el Perú es uno de los países con la mayor disponibilidad hídrica per cápita del mundo. En Estados Unidos la disponibilidad hídrica per cápita es de 15.000 metros cúbicos habitante año, en Europa bordean los 8.500 y en África 5.000. Pero ¿qué ocurre en nuestro país? Tenemos una irregular distribución espacial y temporal. Esto genera que si tomamos solamente los datos de la costa, en la costa la disponibilidad hídrica per cápita es de 1.800 metros cúbicos, por debajo de los promedios mundiales. En la costa estamos en una zona de estrés hídrico. Esto es un llamado a que tenemos que sí o sí mejorar la gestión de los recursos hídricos y mejorar no solamente la gestión de la oferta, sino sobre todo la gestión de la demanda. Y en este contexto, hablar de valor compartido es un tema indispensable. En este contexto es indispensable la alianza entre el sector empresarial y entre el Estado peruano. Para estos casos, la huella hídrica es la herramienta fundamental, principal, que nos va a permitir gestionar y articular todas estas acciones que son necesarias. Destaco mucho entre las palabras que se dieron en esta tarde lo que decía Axel. Tenemos que hacer una filosofía de ganar, ganar. Con el valor compartido van a ganar las empresas, va a ganar la comunidad y va a ganar sobre todo el Estado peruano. Es un proceso largo, tenemos mucho que trabajar, pero creo que es importante empezar a trabajar y esta es una muestra de ello. Nosotros creemos que lo más importante es ir generando una nueva cultura del agua, que todos vayamos tomando conciencia de lo importante que es cuidar nuestro recurso. Nadie puede administrar, nadie puede valorar aquello que no se conoce. Y en este contexto, la información,
Los eventos como estos resultan de suma importancia. Con estas reflexiones finales y a nombre de la Autoridad Nacional del Agua y con el agradecimiento a los organizadores, me permito dar por clausurado este evento. Muchas gracias.